si uno esconde o evita las emociones desagradables, no se esfuman en el aire. Ojalá desaparecieran y no volvieran, pero no, digo, las vamos guardando, 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 se van acumulando, 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 y en algún momento todas esas emociones que fuimos guardando explotan, y en general de una manera bastante poco saludable. Bienvenidos a Conversaciones en La Nación. Hoy estamos con Marina Mamoliti. Ella es psicóloga clínica y divulgadora. Divulgadora en psicología. Le vamos a preguntar de qué se trata eso, y además creadora de un podcast que se llama Psicología al Desnudo. Bienvenida, Marina. Gracias, Caro, por la invitación. Bueno, quiero empezar por ese podcast que comenzó en 2020 en un momento muy especial, casi que nos angustia volver a hablar de la pandemia y del encierro. ¿Cómo surgió eso? ¿Cómo surgió la idea? Bueno, tiene a la pandemia como protagonista. En realidad, el podcast nace en junio del 2020, cuando se declara la pandemia o el encierro fue en marzo. 19 de marzo. Bien, fueron unos 3 meses después. Sí. Y en algún punto lo que yo empecé a notar tenía que ver con que mis consultantes, que algunos lo sostenían de manera presencial y otros pasaron a la virtualidad, aparecía mucho, bueno, volvamos como al momento de la pandemia, esto que vos decías que nos angustia, parece que hace un siglo que ya pasó, pero si volvemos a ese momento, estábamos todos encerrados, digo, de repente todos los estímulos que antes nos distraían ya no estaban más. Entonces, no nos quedó otra que meternos hacia adentro. Empezaron a pasar un montón de cosas, se nos movían emociones que de repente era más fácil antes evitar, ¿no? Distraernos, bueno, salgo, ¿no? Me abstraigo de lo que me pasa. En ese momento no había mucha posibilidad, era me tengo que mirar, no entiendo bien lo que me pasa, y entonces aparecía esta necesidad quizás de encontrar respuestas. ¿Qué es eso que me pasa? ¿Por qué lo siento? ¿Por qué lo siento ahora? ¿Por qué lo siento así? No sé qué hacer con esto que me pasa. ¿Y qué cosas iban surgiendo? ¿Qué cosas iban pasando? Perdón, al comienzo fue entre tus pacientes, entre tus consultantes. Exacto. Como lo llamaste, ¿no? Ellos, mis consultantes, fueron como este primer... lo que primero me impulsa, en realidad, a sentarme a grabar. Aparecían un montón de cosas que es interesante esto porque eran emociones normales, naturales. Digo, aparecía miedo, tristeza, enojo y ese miedo, esa tristeza, ese enojo en situaciones completamente que tenían sentido que estuvieran ahí. Aparecía una persona que frente a un duelo, por ejemplo, había muerto alguien o había muerto algún proyecto porque la pandemia lo había... Coartado, sí. Aparecía mucha tristeza. Y esta sensación de, uy, no está bien esto que está pasando, cuando en realidad sí está bien. Digo, la tristeza estaba muy bien que estuviera ahí, porque la tristeza es la emoción que aparece necesariamente cuando uno está atravesando un duelo. Es la función principal de la tristeza. Entonces había algo como del analfabetismo emocional, de esto del no sé cuándo aparece cada emoción, que es natural que aparezca, y no sé qué hacer con eso. Primero, no la acepto porque digo, uy, no, estoy triste, no, esto no tiene que pasar, ¿no? No entiendo que en realidad, que está bien que esté ahí, y además no sé qué hacer con esto. Entonces venían un montón de personas a consulta a intentar sentirse normales, si tuviéramos que ponerlo como entre comillas, a intentar preguntarme a mí si estaba bien esto que estaban sintiendo, si no estaban locos por sentirse de determinada manera. Pero pues vos dijiste tristeza, miedo, le sumo enojo, una sensación de infelicidad, culpa. Son todas emociones que tratamos de evitar, es decir, tenemos toda una serie de comportamientos como para barrerlos abajo de la alfombra y no enfrentarnos con eso, ¿no? Los seres humanos tendemos a buscar todo el tiempo las emociones que mal llamamos positivas, que yo llamo agradables, que se sienten lindas,
Porque es verdad, es lindo sentir alegría, es plenitud, buscar placer, seguridad. exacto. Y tendemos a querer barrer bajo la alfombra, ¿no? O a pasar rapidito las emociones que se sienten desagradables, ¿no? La tristeza, el enojo, la culpa, los celos, el miedo, bueno, todas esas emociones que mejor esconderlas. Pero lo cierto, claro, es que la vida nos va a presentar situaciones en las que vamos a sentir necesariamente esas emociones y que está bien que así lo hagamos. Cada una de esas emociones tienen su función. Su función evolutiva, tienen que estar ahí por algo. ¿Y por algo para mí o por algo en general para el ser humano? ¿Cumplen una función para todos? Exacto, sí, son universales. Nosotras dos, simplemente por ser seres humanos y tener un cuerpo y un cerebro, tenemos la potencialidad, la capacidad de sentir todo el abanico emocional. Absolutamente todo. Por supuesto que a cada una de nosotras, según la vida que tengamos, se nos van a prender esas emociones. Pensémoslo como un tablero del auto, se nos van a ir disparando esas alarmas, digamos, en diferentes circunstancias, pero todos vamos a atravesar todas estas emociones incómodas. En algún punto el gran camino, o de lo que se trata, esto de la alfabetización emocional que yo te contaba, me gustó el término, tiene que ver con aprender cuándo se me van a prender esas alarmas emocionales y cuál es la función que tiene esa emoción en este momento, para poder primero aceptarla y después entender qué hacer con eso. ¿Por qué se me prendió? ¿Qué es lo que tengo que hacer, aprender acá con esta emoción? Para que cumpla su ciclo natural. Porque tiene toda emoción. Ay, perdón. No, asumo entonces que es más riesgoso evitarlas o taparlas. Completamente. De hecho, ya lo decía Freud hace muchísimos años, esto de si uno esconde o evita las emociones desagradables, no se esfuman en el aire. Ojalá desaparecieran y no volvieran, pero no, digo, las vamos guardando, se van acumulando, y en algún momento todas esas emociones que fuimos guardando explotan, y en general de una manera bastante poco saludable, porque cuando ya venimos acumulando mucho enojo, ¿viste esas personas que nunca se enojan, que al parecer siempre están completamente apacibles? Y decís, no quiero estar cerca cuando explote. Claro, no quiero estar cerca, exacto. Y eso es porque es como una olla a presión, ¿no? Cuanto más presión hacia abajo, mayor va a ser el impulso cuando saque la tapa de la olla, ¿no? Pero estamos hoy en 2025, esto surgió en 2020 y siguió, y hoy las necesidades seguro son otras, o se repite siempre, las angustias del ser humano terminan siendo siempre las mismas. Yo te puedo responder desde mi experiencia, las angustias suelen ser las mismas. Por supuesto que cambió el contexto y entonces hay cosas que antes en la pandemia no nos teníamos que enfrentar, que quizás hoy sí, pero en realidad las angustias siguen teniendo que ver con no poder aceptar ciertas emociones y no saber qué hacer con eso, con los vínculos. Los vínculos, gran tema, es el gran tema de angustia y también de mayor bienestar, ¿no? Pero sigue siendo como el gran tema. ¿Ese es uno recurrente? Absolutamente. Es de los principales que traen a las personas a terapia en general. Una persona llega a terapia igual cuando las herramientas con las que venía lidiando con su vida antes funcionaban, pero ahora ya no. En este momento ya todas esas herramientas que yo traía, hoy ya no me funcionan. Y no sé qué hacer. Necesito otras herramientas nuevas. Y en general los vínculos suelen ser grandes disparadores de este vacío de herramientas, de este no sé qué hacer. Pero también las emociones. O sea, si tuviéramos que pensar como los grandes temas que hoy traen a las personas a terapia, tiene que ver con los vínculos, tiene que ver con la ansiedad, el estrés, el agotamiento, eso también mucho. ¿Te dedicas o por casualidad o no a un grupo etario en particular? ¿Tenés mayormente consultantes jóvenes o de otras edades? Desde que me recibí y empecé a atender, siempre atendí adultos, te diría de 20 años en adelante. Ok. Más o menos ese es el Pero rango bueno, etario. 20 años son adultos jóvenes. Sí.
que están Sí. como recién casi Sí, saliendo sí, de sí. la adolescencia. Sorpresivamente igual, los adultos jóvenes, estas personas de 20 años quizás, venían con una noción mucho más amable o la posibilidad mucho más amable de conectar con sus emociones, poniendo como mucho más en prioridad su salud mental. Hay una cuestión como de esta nueva generación de poder poner mucho límite, empezar a entender como qué es lo que yo necesito y se lo transmito al otro. No digo que sea la generalidad, ¿no? Pero sí es algo como que veo en contraste con las personas quizás más grandes, que hay mucho del debería, Sí, entonces mucho llego a consulta, mandato. sí, llego a consulta sin saber qué hacer con esto que me habita porque no me animo tanto a hablar de lo que siento. Y no está tan bien visto. Exacto. Vos decís en algún lugar en tu presentación que acompañás en este camino del autoconocimiento. Asumo por esto que el camino del autoconocimiento es un camino necesario de transitar Completamente. para vos. Sí. Y digo, ¿con qué objetivo lo transitamos? Bien. Carl Gustav Jung, que es un psicólogo, gran maestro para mí, habla del proceso de individuación, le llama él, que es el proceso que va a encarar toda persona a lo largo de su vida, digamos, es un proceso que uno podría no hacerlo, pero es casi como el gran objetivo, y que tiene que ver con transformarnos en quienes de verdad somos. Es decir, él habla como de una primera mitad de la vida en la que los seres humanos tenemos que necesariamente adaptarnos a la sociedad en la que vivimos. Y hay un segundo, ¿no? Y entonces vamos agarrando mandatos y demás. Y hay en un segundo momento agarramos donde hay todo que eso desprenderse. y lo dejamos. Sí. Y entonces empezamos a caminar, eligiendo, no destruyendo todos los mandatos, no se trata de eso, pero sí poniéndolo sobre la mesa y eligiendo cuáles son los mandatos que sí me hacen sentido a mí, cuáles son los que voy a dejar de lado para transformarme lo que más pueda en una persona completa, no en una persona real. ¿Y a qué se refería él con esto? A integrar ambas cosas, lo que me gusta de mí y lo que no me gusta tanto. Esto que tanto escuchamos de luces y sombras, que tiene que ver con esto que muestro hacia el afuera y con lo que me identifico y lo muestro, y todo esto que medio voy tapando porque no me gusta de mí. Bueno, Jung hablaba de esto, ¿no? De la posibilidad de integrar esas dos partes, porque es eso en algún punto lo que nos va a llevar a una vida más auténtica y a no estar explotando esto que hablábamos antes sin entender por qué exploto. Cuando yo puedo ir integrando y conectando con todas mis partes, es mucho más fácil que yo pueda primero entender por qué hago lo que hago y después saber qué hacer de manera consciente, lo más consciente posible. Porque vos decís, entender de por qué hago lo que hago. El principal aprendizaje es que lo hago por un motivo, que hay un motivo detrás, que nada es casual ni aleatorio, ¿no? Está buenísimo. Eso fue lo que a mí me llevó un poco a estudiar psicología. Ahí. Cuando yo veía todo el tiempo y decía, ¿por qué tenemos estas conductas como, al parecer, irracionales, ¿no? Como, ¿por qué esta persona se queda en una relación pero que en realidad no le hace bien? Como que uno de afuera lo miraría y decía, no es esta la respuesta la conducta más conveniente, ¿no? Porque hace lo que hace. Y cuando empezamos a entender que todas esas conductas aparentemente irracionales en realidad tienen una lógica interna, solamente que no la vemos porque si nos quedamos en lo superficial. Claro, pero hay un libreto ahí detrás, ¿no? Un guión escrito. Ahí es cuando empiezo a entender esto de que la psicología además es la ciencia que se puede como meter en las profundidades a la cocina para entender por qué tengo esos comportamientos que son aparentemente irracionales. Empezamos a ver que no existe el libre albedrío psíquico. Nada es porque venimos de una historia, de toda una serie de experiencias que procesamos, ¿no? de alguna manera. Exacto. ¿Y cuánto nos frustra no hacer este camino del autoconocimiento? Y uno podría, Caro, la verdad, yo conozco personas de 70, 80 años que siguieron. Sí, que
que no lo han hecho y quizás hay algo del malestar o no. Yo siempre recomiendo como meternos a bucear, pero en algún punto porque quizás al principio, que esto pasa mucho en los procesos terapéuticos, al principio uno se siente muy mal. Dice, arranqué terapia y me siento peor. Peor. Bueno, tiene que ver un poco con esto. Hay veces que abrir cuestiones del inconsciente, que no traíamos a la conciencia con facilidad, genera mucho malestar. Es el proceso necesario para después ir integrándolo y amigándonos con estas partes. Pero hay una promesa esperanzadora al final de este camino, absolutamente. ¿No? Es que quedarnos barriendo las cosas sobre la alfombra, como te digo, vamos a tener muchos momentos de malestar porque no vamos a entender por qué nos pasa lo que nos pasa. Probablemente incluso andemos por la vida culpando a otros, culpando a la situación, al país, lo que fuera como por fuera de nosotros, sin entender que en realidad, si nos empezamos a mirar un poco hacia adentro, hay algo de poder que empezamos a ganar sobre las situaciones de la vida, ¿no? Al menos en términos de elegir a dónde me quiero quedar, de dónde me quiero ir. Entonces es súper importante hacer el camino. Vos hablás también de democratizar el acceso a la salud mental. También me gustó ese término. Durante mucho tiempo, supongo que por prejuicio y supongo que también por circunstancias económicas, el acceso a la salud mental, cuando era una decisión no terapéutica propia, quedaba restringido a un grupo, si querés, medio burgués, pensemos en una clase media, y en realidad es algo que necesita cualquier ser humano en cualquier estrato en el que se encuentre y probablemente en múltiples circunstancias y situaciones. ¿Por qué vos pensás que es importante ese acceso? Bien, yo quizás cuando un poco lo que me motivó a arrancar el podcast tenía que ver con esto de yo sentirme muy afortunada de haber accedido a un montón de herramientas cuando estudié la carrera de psicología, que decía cómo esto no lo sabe todo el mundo. Digo, cuando empiezan a llegar mis consultantes y empiezan a traerme estos malestares, que yo decía, pero esperen, si uno entendiera la función de todo esto, no estaría este malestar. Por supuesto que la psicoeducación es el primer paso, después hay un montón de cosas que hay que trabajar, pero ¿por qué no todos accedemos a esto? ¿Por qué no se enseña en las escuelas? ¿No? Y entonces democratizar la salud mental tiene que ver con eso, con lograr que sacar a la psicología de la academia, que estuvo tantos años como en ese nichito tan chico como que el que vos decís, o en los estudiantes de psicología o en las personas que podían pagar un proceso terapéutico, y democratizarlo tiene que ver con llevarlo a las masas, ¿no? A las personas que no tienen por qué saber nada de psicología, y en algún punto lo que hago a través de Psicología al Desnudo tiene que ver con eso, con bajarlo muy a lo simple, con ejemplos como muy concretos de lo cotidiano, sacándole quizás los tecnicismos que hace como que generan como una barrera ahí para el acceso donde hay saber de un lado y se llevan herramientas. Eso está bueno, algo de lo que me traen todo el tiempo las personas que escuchan. El feedback, es esto, todo el tiempo me traen que les parece lindo porque es como si se los estuviera explicando una amiga, como que lo sienten muy, alguien muy, un par, ¿no? Lo sienten como muy, muy cercano. Yo hago mucho uso de historias, cuento muchas historias, o hago mucho uso de metáforas. La idea es esto, es bajarlo bien a lo simple. Y al final hay como una capsulita, si se quiere, como de herramientas prácticas. Más tips. Sí, yo le escapo un poco a la noción de tips, pero porque claro, no es... psicología no. Sí, no son, y eso lo cuido un montón, no son recetas únicas, eso es importante para mí decirlo, sino que son como algunas recomendaciones para la acción, que tienen que ver con el tema del episodio, y siempre mirando mucho que estén como muy basadas en evidencia, lo más novedoso posible y demás. Sin que sean recetas únicas, sí como algo de, porque también se habla mucho de
no sé, bueno, autoestima y cómo mejorar el autoestima y demás. Y después es muy difícil pensar en, bueno, ¿y qué hago con todo esto? ¿No? ¿Cómo? Suena ¿Cómo fantástico, cómo avanzo pero... hacia ahí? Entonces siempre en cada episodio hay al final una mini capsulita como de esto. Bueno, algunos, yo lo llamo como abrir un poquitito la puerta, al menos como para empezar a bajar. ¿De qué manera empiezo como a moverme hacia ahí y a accionar? Y eso es algo que gusta un montón, como que las personas les gusta un montón esa parte, esperan mucho esa parte del final como para saber cómo accionar. ¿Alguno de los episodios que recuerdes ahora que fue exitoso y por exitoso, me imagino, necesitado, ¿no? Bueno, cuando lanzo, que esto me sorprendió un montón, los primeros episodios sobre la teoría del apego, Sí. esos episodios, no sabes, Caro, empezaron por años, todos los consultantes que llegaban traían, eso. Yo escuché este episodio del apego y ¿Qué creo que tengo tal cosa, ahí? tal otra. Bueno, hablo de toda la teoría Sí. del apego, que es una teoría súper profunda, muy amplia. Es hoy por hoy la teoría del desarrollo del ser humano con más evidencia empírica, científica que existe hasta el momento. Sobre la que se hizo seguimiento. Exacto, sí. Es apasionante, o sea, a mí esa teoría me apasiona porque en algún punto nos cuenta, antes hablábamos de esto de por qué hago lo que hago, por qué siento lo que siento, por qué reacciono como reacciono. Todo esto podríamos ir a buscarlo a nuestras primeras experiencias tempranas y hoy lo sabemos con mucha evidencia de muchos estudios longitudinales y demás, que esos primeros vínculos configuran por qué hoy somos como somos. Y ahí se determina vínculo madre-padre. Hay algunos autores que hablan de el primer vínculo, que en general es mamá-bebé. Sí. Pero también siempre pensemos que en realidad el vínculo fundante es bebé-cuidador, quien sea cuidador, ¿no? Proveedor, quien sea que cumpla la función de cuidado de ese bebé. Puede ser mamá, en general es la mamá, pero puede ser papá, tío, abuelo, un otra tutor, figura, cualquier otra figura. Sí. Y ahí se empieza a construir ese el vínculo apego. Es fundante. Tiene, no solamente, primero que es el vínculo que nos permite la supervivencia. Digo, tanto vos como yo, ninguno de todas las personas que están acá trabajando estarían vivas si no hubieran tenido este primer lazo de apego. Clave y único. Sí, o sea, nos permite vivir. Claro, o sea, si no lo tuviéramos, estaríamos muertos. Con lo cual, ahí hay tiene una importancia clave, digamos, para la vida, nos permite la vida. Pero en segundo lugar también moldea nuestro cerebro. Eso es algo que, gracias a los avances en tecnología y en neuroimagen de las últimas décadas, fuimos pudiendo ver que ese vínculo, vamos a llamarlo mamá-bebé para que sea más simple, pero todos entienden ese de proveedor, que es cuidador, cuidador, moldea, en primer lugar, nuestro cerebro. Es decir, va moldeando áreas, por ejemplo, como la amígdala, que es un centro cerebral de procesamiento de las emociones, de la ansiedad y del miedo. Según cómo sea ese vínculo, la amígdala va a estar más o menos reactiva al miedo. Va a poder hacerle más, se va a disparar más frente al estrés o no, por ejemplo. Según cómo haya sido ese vínculo, vamos a generar más conexiones neuronales vagales del nervio vago, que es el que hace que podamos estar en calma. Eso quiere decir que modula la estructura de nuestro cerebro. Sí. Eso por un lado, pero también desde lo psicológico, digamos. Las emociones posteriores. Nuestras creencias sobre nosotros. Claro, a ver, ¿yo soy valiosa o no lo soy? Eso de soy valioso o no lo soy se crea, y esto también es muy interesante, hoy sabemos que durante los primeros 2 años de vida, los primeros 24 meses son claves en la constitución de esto que te digo, ¿no? ¿Cuánto valgo? Cuánto valgo, hoy por hoy, tiene implicancias en cómo nosotros vivimos. Digo, ¿qué tanto siento que merezco?
¿no? Va a tener implicancias hoy en me quedo en una pareja que me hace daño o me voy. Sí, Digo, sí. En un trabajo que me hace feliz. Por ejemplo, tiene impacto en todo lo que somos hoy. Es súper interesante ir a buscar cómo fue aquel primer vínculo, porque es eso lo que fue, bueno, determinante y nos trajo ahí hasta acá. Entonces vos, este acompañamiento en todo este camino, es decir, para alguien que nunca ha encarado una terapia psicoanalítica o del tipo que sea, sentirse acompañado en este camino es sumamente importante. Vos lo decís, Caro, por esto de que haya un otro que... Sí, y hay mucha reticencia de mucha gente. Yo tengo más de 15 años de psicoanálisis encima, pero entiendo que haya gente que dice, no, la terapia no es para mí, no, yo no, pero sentir que hay un otro que te va a acompañar en este proceso es sumamente importante. Completamente. De hecho, el vínculo terapéutico, hoy sabemos que, por ejemplo, si nosotros generamos un estilo de apego inseguro con nuestro cuidador primario allá atrás, todo eso, digo, no necesariamente va a quedar por siempre así, ¿no? Digo, uno va a ir acumulando nuevas experiencias con otras personas que van a ir... Y la figura del terapeuta puede ser una de esas figuras sanadoras del apego. Entonces, esto que traes es interesante. Sí, un terapeuta puede como acompañar a sanar muchas de las heridas, miedos, inseguridades que se formaron en aquel vínculo temprano. Y que cuando hablamos de salud mental, no necesariamente, no siempre hablamos de enfermedad, ¿no? Uno puede estar un grado por debajo, ¿no? En cuanto a enfermedad y aún encontrarse infeliz, insatisfecho, frustrado, y esto ya es un buen motivo de consulta, ¿o no? Por supuesto. Vos sabés que las personas llegan a terapia ya con un millón de incendios, le digo yo, ¿no? Que vienen a tapar. La terapia tiene algo muy hermoso que es súper preventiva. Digo, si yo pudiera ir a entender, es más, y esto es, las personas suelen llegar, como te digo, con estos muchos incendios que apagar, ¿no? Es difícil trabajar ahí porque uno trabaja sobre la urgencia. Bueno, tengo que, esto sobre esta relación es urgente, y esto sobre el trabajo y es urgente. Y pasa algo que cuando la persona ya apagó todos esos incendios, hay otro... La persona se suele ir. Bueno, ya me siento mejor, me voy, ¿no? Y es un momento complejo para el terapeuta porque si yo me voy antes de entender por qué armé los incendios que armé, me voy a ir, seguramente vuelvan. Y voy a volver en 2 años, otra vez, no sé si con los mismos, bueno, van a cambiar los actores, va a cambiar la circunstancia, pero voy a volver otra vez con los mismos 5 incendios. Entonces, es fundamental la terapia para entender por qué armo esos incendios en primer lugar. Y por eso está bueno ir. Sin garantías que no vuelvan, pero aprenderé a van a volver apagarlos, diferentes, ¿no? Probablemente. A mí me gusta entender el proceso terapéutico y de la vida en general como una escalerita ascendente, ¿no? Quizás voy a volver a pasar por el mismo conflicto, pero ya voy a tener otras nuevas herramientas, ¿no? Y voy a ir así. Por eso digo, me voy a volver a enfrentar quizás al mismo problema con esta madre que siempre tengo que volver a resolver, pero las herramientas van a ser otras. O sea, el panorama, si yo entiendo por qué se armó ese incendio, va a ser otro. Y el fuego probablemente sea menos alto quizás y sea dañino, mejor, ¿no? cada vez me incendio un poco menos, tal cual, duela menos. Me gusta eso. Podés con IA. Podés con KPMG. Bueno, tengo unas preguntas para terminar. La primera tiene que ver con ¿qué te trajo hasta acá? Lo primero que me sale, te voy a decir. Es así. Mi curiosidad y mi compromiso. Curiosidad por entenderme, en primer lugar, a mí, por qué yo hago lo que hago, por qué siento lo que siento y qué hacer con eso. Y después las personas que amo, mis consultantes, la curiosidad por entender el universo de lo humano, eso. Y mi compromiso, digo, por esto de cuando a mí algo me apasiona,
me entrego por completo. Digo, doy el 100%, el 110, así que creo que esas dos cosas. Hay una que dice que rasgo de tu personalidad te enorgullece, probablemente sea esto Ay, mi mismo, compromiso, ¿no? sí, la curiosidad también, sí, que fueron esas dos cosas que hoy Claro. me traen hasta acá, sí. ¿Qué parte de tu infancia te gustaría volver a vivir? Ay, creo que varios momentos. Quizás te diría los campamentos con mi familia. Nos íbamos siempre de campamento. Era un momento hermoso. Mamá, papá, hermana. Nos íbamos al sur de Argentina, a la Patagonia. A acampar, quizás volvería ahí. Eran Tengo momentos como de disfrute. Sí, de mucho disfrute, sí. De aprendizaje. ¿Qué te da bronca con facilidad? ¿Qué te enoja? ¿Qué me enoja? Lo primero que se me viene, el ideal de belleza me enoja. Que esté como tan, tan todo el tiempo, sí, que estemos siendo tan bombardeados todo el tiempo, pero porque es algo que me interpela mucho a mí. Me peleo con ese ideal y a la vez no puedo dejar de repetirlo, entonces hay algo ahí como que me peleo, pero a la vez hay algo que no termino de resolver. Sí, eso te diría, ese bien, ideal. Sí. Bien, me sumo a eso. Y para terminar, ¿qué te hace reír con ganas, así, sin culpa? ¿Qué me hace reír con ganas? Mi pareja, que tiene... No se me ocurre ahora como un ejemplo concreto, pero en la cotidiana, comentarios que me parecen como muy graciosos, muy de lo absurdo, no sé, él tiene mucho esto como muy de ser muy, muy absurdo, es gracioso. Mi perra, capaz también, que tiene actitudes muy, muy de humana, eso me genera gracia. Creo que eso, Caro, me hace reír mucho. Muchas gracias por Gracias, sumarte a Conversaciones. gracias, muchas gracias.